Buenas tardes, hermanos amados. Les mando un pequeño video sobre el agnosticismo. Veremos algunas características y cuestionamientos de estos y sus implicaciones en la vida cotidiana y práctica. En primera instancia, ¿qué es el agnosticismo? Básicamente es una actitud filosófica que declara inaccesible al entendimiento humano todo conocimiento de lo divino y de lo que trasciende la experiencia. Básicamente, la mente humana no es capaz de comprender esta idea de Dios. Una primera división, podríamos decir que están los agnósticos que niegan rotundamente esta capacidad del ser humano de comprender las cosas de Dios, pero también están los que dudan sobre la capacidad de la mente humana. Una diferencia notoria sería que el que niega ni siquiera se va a esforzar a ver si existe, simplemente, eh, o más allá de ver si existe, de buscar la forma de ver que existe. Simplemente lo afirman y no se esfuerzan en ello. En cambio, el que duda, si bien dice, ok, dudo que la mente lo alcance, abren puerta a que se pueda investigar sobre lo divino, lo espiritual, esta esfera de lo religioso, por así decirlo. Por otra parte, tenemos clases de agnósticos que se van a dividir según la base de la duda o negación de la determinación de la verdad, en este caso de lo espiritual, de la esfera de lo espiritual, de lo religioso. Esta base de la duda puede ser en el área ontológica, que estudia el ser por completo en general, psicológica y más abarcativa que las demás, la epistemológica o lógica. Esta es más abarcativa en el sentido de que si yo, por ejemplo, refuto, por así decirlo, el fundamento de conocimiento del área espiritual, no tiene sentido estudiarlo ontológicamente o psicológicamente. En general, podríamos decir que el agnosticismo es un término filosófico objetable e innecesario, pero muy conveniente para quienes lo practican. Se inventó a finales del siglo XIX, 1869 específicamente, para designar el hábito escéptico. Bueno, por otro lado, tenemos que, parafraseando, como contextualizando un poco más a nosotros los creyentes, el agnóstico cree que su pensamiento es la manera más racional y razonable para ver el mundo, que, como dato, no se inclinan para nada al ateísmo ni al teísmo. Rechazan ambas posturas. En parte del daño que durante los siglos de los religiosos han hecho son como una consecuencia. Eh, Vamos a dar un ejemplo posterior a esto, pero mayormente es porque les parece que es la manera más compatible con el mundo observable, según los métodos científicos. En este caso sería más específico el método científico. Ahí se podría hacer un paréntesis después de eso. El agnóstico está abierto a la idea que posiblemente Dios existe, pero todavía no está convencida. En primera instancia, una consecuencia que en ocasiones una sociedad puede causar en un grupo de personas es, por ejemplo, lo que hizo el modernismo, que decía en su momento que todo lo real, lo que realmente vale la pena pensar, investigar, etcétera, tenía que ser comprobable, dejando muy de lado todo este mundo de emociones, de sentimientos, de tal manera que se reprimió una parte, por así decirlo, en esferas como la ciencia, se reprimió esta área del ser humano, incluso a personas propiamente tal, lo cual causó un, un rechazo de esta postura en algunas personas, despertando fuertemente lo que hoy en día se conoce como el postmodernismo, que tiene como un ingrediente muy esencial la parte más de las emociones, más irracional. Por ejemplo, ahí vemos cosas como la identidad de género,
lo anarquista, etcétera. Pensamientos que están muy ligados a impulsos emocionales más que a cuestiones racionales. Por otro lado, si uno habla con un agnóstico, en distintos aspectos, podría simplemente decir él, ok, yo no me cierro a la idea de, por ejemplo, Dios, Trinidad, vida, posmuerte, Jesús, salvación, ok, puede ser, pero como no lo puedes probar ni refutar, no me inclino a ello, simplemente mantengo mi postura. En otros casos, como palabras más específicas, ellos pueden decir, ok, Jesús nunca existió, y si existió, fue una persona común. De todos modos, les conviene más decir no se puede ni probar ni refutar, porque en este caso, en la parte de Jesús, hay bastante evidencia. Ahora, ese era otro paréntesis que quería hacer, que la evidencia hay que tener claro cómo nosotros podemos ir estableciendo principios. Por una parte, tenemos el método científico, que habla de una ciencia o un método de ciencia exacta que nos va a dar un resultado similar, no importa en qué parte del mundo lo hagas o quién lo haga. Pero también tenemos otras ciencias que no son exactas, como la psicología, la filosofía, la astronomía, entre varias otras. De hecho, son muchísimas. De hecho, la teología también es una ciencia. Entonces nosotros podemos hablar desde el punto de vista de probabilidades y qué es lo más probable que haya ocurrido. Por ejemplo, la historia nadie puede asegurarla de forma precisa y exacta, partiendo de la base que se pudieron haber manipulado la fuente histórica. Pero sí podemos decir, con una fuente robusta de información, eh, qué cosa es más posible que haya ocurrido. ¿Me entiendes? Entonces, básicamente, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Entonces, el agnosticismo es, en resumen, una teoría de la naturaleza y los límites de la inteligencia humana. Es esa teoría particular que cuestiona o niega, como habíamos dicho previamente, la capacidad de la inteligencia humana para adquirir un conocimiento innegable, en este caso, en la esfera de la verdad aplicada a lo religioso, a lo espiritual. El agnóstico, por así decirlo, se convierte en una tendencia de opinión que afirma, proclama, lo que los hombres en general consideran conocimiento más o menos engañoso y por tanto más o menos nocivo. De ahí algunos agnósticos que pudiesen ser un poco más hostiles con personas como nosotros los cristianos. Obviamente para ellos no es como el ateísmo y el cristianismo, para ellos es como el ateísmo y todas las religiones del mundo. ¿Se entiende? Ahora, algunas veces, en las que podemos llamar tal vez un poco como semi-agnósticos, esos engañosos son considerados como aproximaciones a la verdad. Recordemos que están los que negan y los que dudan. En este caso podríamos ser los que dudan, entre comillas, y que serían como los semi-agnósticos. En general, se podría considerar que el agnóstico es el que niega la capacidad del ser humano de comprender lo espiritual. Entonces, estos semi-agnósticos, los que dudan, por así decirlo, a estos engaños le dan un lugar de importancia en la dirección de la vida humana, bajo denominaciones tales como verdades regulativas, según Mansell, juicios de valor, según Ritchie, o concepciones simbólicas, según Sabatier. Bueno, igual, sin embargo, el agnóstico coherente debe concebirlas como un conjunto de meros autoengaños, exhortando a los hombres a limpiar sus almas de palabrerías. Aquí hay un punto que es un poco triste, que a la larga, y por esto último que mencioné, es que el agnóstico a la larga termina siendo más un ateo que un teísta. En realidad el agnóstico empobrece y en su aplicación a la verdad religiosa seculariza y degrada la vida. Se jacta, por así decirlo, en sí mismo de una reverencia profunda, peculiar por la verdad, al admitir en su argumento que solo tiene derecho a ser como considerado, así por superar las más exigentes pruebas de la ciencia, se priva a sí mismo del disfrute de esta verdad
al dejar esta categoría de ciencia como vacía. Hay un autor que se llama Bacon, que menciona que al negarse a afirmar que no hay verdad del agnóstico, pierde de vista lo que declara ser como el bien soberano de la naturaleza humana, que obviamente ningún animal posee, que esto sería como la investigación de la verdad. ¿Cómo podemos entonces investigar la verdad espiritual si el agnóstico tiene como premisa que no somos capaces? Entonces, eso es una realidad bastante triste. Eh, entonces, como el conocimiento de la verdad, que es su presencia, la creencia en la verdad, que es como el disfrute de, de algo que poseemos nosotros como los seres humanos. Entonces el agnóstico, con el argumento de que no se puede obtener cierto conocimiento de Dios y de las cosas espirituales, se obliga al ser humano a creer, pensar y actuar como si no hubiera Dios, ni vida espiritual, ni existencia futura. De esta manera degenera lamentablemente en un ateísmo práctico. Y esta es como la parte triste, porque a veces nosotros como cristianos, cuando estamos en un debate incluso, estamos peleando, discutiendo con un ateo, y, y, y pensamos, oh, genial, hay un agnóstico que nos defiende. En realidad no es así, porque en la práctica terminan siendo eh, un ateo más en términos prácticos. No son creyentes, a menos que sea una persona en transición, con gracia de Dios. Entonces a la larga no terminan sacándole provecho en ningún sentido a la idea de Dios en sus vidas. Así que eso como resumen y una idea general de lo que es el agnóstico. Nos vemos en la tardecita. Muchas gracias, chicos. Bye, bye.